Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional, hoy 24 de octubre. El devocional de hoy se titula Dios controla, pero no causa el pecado. Y el texto que vamos a leer es Santiago 1, versículo 3, y dice así: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Está bien? La Biblia dice claramente que el que tienta es Satanás. Él es el tentador. Dios no tienta a las personas. O sea, lo que está diciendo Santiago es que Dios nunca va a ponerte una trampa delante para que vos caigas en ella. Ese no es el tipo de prueba que Dios utiliza para con sus hijos. Está bien, ¿no? No te pone adelante el pecado para que vos te tientes a tomarlo, a ceder a él. Amén. Así que bueno, vamos a hablar de esto y para eso vamos a leer a MacArthur como siempre. Así que te invito a que estés atento y reflexiones conmigo acerca de este tema. Dice, el curso completo de todos los eventos y circunstancias está ordenado en el decreto divino, desde el hito más profundo del plan divino hasta el detalle más insignificante. Dios también determina el número de cabellos de nuestra cabeza. Eso dice Mateo 10:30. O sea, al Señor nada se le escapa. No hay ninguna cosa que tenga lugar en el universo que el Señor no la conozca y no sepa que va a ocurrir. ¿Está bien? Él lo controla absolutamente todo. Y en última instancia tenemos que admitir que el pecado es algo que Dios quiso que sucediera o que permitió que sucediera. ¿Me siguen aquí? El Señor colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén. No lo sacó de allí. Esta es una pregunta que muchas veces he escuchado que los cristianos se hacen. ¿Por qué Dios puso un árbol que era justamente una oportunidad de caída para el ser humano? Está bien, ¿no? Si Dios hubiese querido asegurar la fidelidad del hombre y de la mujer, directamente podría haber quitado el árbol del huerto y asegurar que el hombre no iba a cometer un error porque no había forma de cometerlo. Sin árbol no hay pecado. Pero hermanos, Dios no piensa de esa manera. El Señor no quiere un hombre fiel por obligación o porque no le queda otra opción. El Señor quiere que el hombre lo elija. Quiere una fidelidad voluntaria y por eso le coloca al hombre una oportunidad para ser fiel, para decidir ser fiel. Y por supuesto le avisa que si no llega a hacerlo, si transgrede el mandamiento, va a morir por su pecado y por su rebelión. Así que podemos decir que todo lo que ocurrió también fue plan de Dios y ocurrió por orden del Señor. ¿Está bien, no? Las cosas pasaron como el Señor las diseñó. Y el pecado no es algo que entró en el mundo y lo tomó por sorpresa a Dios. No se olviden que la rebelión satánica comenzó en el cielo, no en la tierra. O sea, Dios ya sabía que el pecado estaba presente, que Satanás estaba presente y que el hombre podría llegar a caer en el pecado en el que cayó. De hecho, Dios sabía que iba a ocurrir eso. No podemos pensar que esto fue de otra manera. Está bien, no lo agarró al Señor con la guardia baja, ni echó a perder sus planes. Por eso también tenemos que entender que Jesucristo no es un plan de contingencia de Dios, una medida desesperada a causa de que el hombre que él creó se le desbandó y se le perdió. Está bien, ¿no? Siempre fue el plan de Dios enviar a Jesucristo para que él redima al ser humano y termine destruyendo al enemigo cósmico que es Satanás y todos aquellos que siguieron a Satanás. Amén. ¿Me siguen acá? Entonces, la realidad del pecado figuró entre sus propósitos inmutables desde la eternidad pasada.
de modo que el mal y todas sus consecuencias estaban incluidos en el decreto eterno de Dios antes de la fundación del mundo. Y acá es donde algunos dicen, no, esto no lo entiendo. No puede ser. Porque si Dios lo planeó, ¿por qué después castiga al hombre que cae en ese pecado, pero a causa del plan de Dios? Está bien, ¿no? Y aquí, aunque podríamos explicar esto, y seguramente nos tomaría un tiempo, pero podríamos tratar de hacerlo o intentar hacerlo, lo primero que tenemos que entender es que Dios es soberano y que sus decisiones no siempre van a ser algo que podamos entender completamente. Dios es Dios. Y hay un pasaje en la Escritura que nos dice por qué nosotros no podemos entender a Dios en la totalidad, y es que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Está bien? Dios piensa de una manera en que nosotros jamás vamos a poder pensar. Por tanto, a Dios se le acepta y se le cree. No se le trata de entender. La soberanía de Dios es algo que está fuera de nuestra comprensión. Y te digo esto porque vuelvo a lo mismo. Podríamos llegar a explicar por qué Dios hizo las cosas como las hizo y por qué después condena al hombre y por qué después envía a su hijo a morir por el hombre que cayó en un pecado, en un error irremediable, pero que Dios sabía que iba a caer. ¿Por qué no hizo todo más sencillo? También podríamos explicarlo, pero la verdad es que vamos a sentir que la explicación no es suficiente. Y esto es porque lo de Dios está lejos del entendimiento humano. Debemos aceptarlo. Así el Señor lo ha planificado. Pero es importante que entendamos que todo está bajo su plan y bajo su dominio y bajo su control y bajo su soberanía. Nada se escapa al Señor. Amén. Ahora, sin embargo, y acá vamos a ver la otra parte, porque aunque el Señor permitió que el pecado ocurriera y que el hombre cayera en él, no podemos decir que Dios es el autor del pecado o el creador del pecado. ¿Me seguís acá? El Señor permitió que el pecado contamine al hombre, pero Él no es quien creó el pecado. El pecado fue creado en el corazón de Satanás. El Señor no le escondió al hombre algo que ya era realidad. ¿Está bien? Algo que había ocurrido y que estaba presente en la creación. No lo escondió. Permitió incluso que el hombre decidiera si quería seguir al Señor o quería el camino del pecado, el camino de la serpiente, el camino de Satanás. Permitió esto, pero él no fue el autor del pecado, como no es el autor de la tentación. Está bien, ¿no? Y esto es lo que acabamos de leer. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Porque Dios, como dice Juan, ¿no? Primera de Juan 1:5, es luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. Por tanto, Dios no creó el pecado. Simplemente lo que hizo es no esconderlo, no ponerlo abajo de la alfombra. No puso al hombre en una cajita de cristal donde era intocable. El Señor lo expuso a una realidad existente y le pidió que no cayera en el error de seguir el camino del pecado, de seguir el camino de la rebelión. Le pidió que sea fiel a Él. Y esto es lo que el hombre no pudo hacer y lo que Dios sabía que el hombre no iba a hacer. Está bien, ¿no? Pero Dios en ningún sentido causa o incita o aprueba o autoriza o consiente el pecado. De ninguna manera. Dios no es la causa o el agente del pecado. Lo único, y volvemos a repetirlo, es que Dios permite que los agentes del mal hagan sus obras. Pero así como permite
que esto ocurra, también el Señor se levanta triunfante sobre el pecado y anula la maldad mediante sus sabios y santos propósitos. Está bien, ¿no? Porque, hermanos, el propósito de Dios al permitir que el mal tome lugar y que el pecado tome lugar siempre es bueno. Es bueno. Y es por eso que, por ejemplo, José, ¿se acuerdan? El hijo de Jacob, quien terminó gobernando Egipto, le pudo decir a sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo, que ellos habían pensado el mal contra él, pero que Dios lo había encaminado para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Dios permitió que la maldad en el corazón de los hermanos de José afectara a José. Y permitió eso para traer como consecuencia de un acto de maldad un enorme acto de bondad y de salvación al llevar a José a Egipto y transformarlo en un hombre muy poderoso como fue y salvar a través de ese poder que ahora José tenía a todo el pueblo de Jacob. Está bien, a toda la familia de Jacob. Entonces, frente a esto debemos reconocer que Dios es soberano y sabe lo que hace, incluso cuando permite que la maldad tome lugar entre nosotros. El Señor utiliza esto y hace que todo encaje en su plan y en su propósito. Nada está fuera de lugar, todo está donde debe estar. Ahora, por supuesto, y volvemos a repetir, el Señor en ningún modo aprueba, autoriza o consiente el pecado. Hermano, no vaya a ser que vos digas, bueno, como todo lo usa Dios para bien, ¿no? Y para construir su propósito, pequemos, a ver si el Señor usa nuestro pecado para hacer cosas buenas. No, de ningún modo. No es así. Está bien, ¿no? Porque el Señor, si vos te volvés rebelde, va a tener que corregirte. Y la corrección de Dios no es agradable. No es agradable. Así que hoy entendamos que el Señor está por encima de todo. Por encima de todo, incluso por encima de nuestros errores, y que utiliza nuestros errores para que sus planes se cumplan. Amén. Tengo una pregunta para dejarte, para que sigas pensando un momento más en esto, y es la siguiente. ¿Cómo responderías a la pregunta de ¿por qué Dios permite el mal en el mundo o por qué Dios permite el mal en mi vida? Yo sé que hay cosas en tu vida que vos pensás que no debieran estar allí. Bueno, la pregunta está referido a eso. ¿Por qué el Señor permite esto? ¿Por qué el Señor permite que el mundo sufra en manos de gente mala y perversa? ¿Por qué lo hace? Fíjate si encontrás una respuesta. ¿Está bien? Nosotros mañana nos vamos a volver a encontrar, vamos a volver a reflexionar, ¿sí? Y vamos a volver a rodearnos de la palabra de Dios. Yo te mando un saludo grande. El Señor te bendiga.